Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En la clase de hoy de Derecho Procesal Penal vamos a ver un tema que se relaciona íntimamente con el estudio de las garantías constitucionales y sobre específicamente la aplicación de lo que se conoce como regla de exclusión en el caso de que ciertos elementos dentro de la investigación criminal sean obtenidos violando derechos fundamentales y cuál es la consecuencia jurídica que ello acarrea. También haremos una distinción en lo que se entiende como prueba prohibida y prueba ilícita, que son cosas distintas. Eh, Haremos una determinación de el surgimiento de esta regla en el common law, más precisamente en la Corte de los Estados Unidos de América, y cómo fue receptada dicha regla en la jurisprudencia de nuestro país. Por último, veremos que esta regla tiene sus excepciones y, y sacaremos una conclusión sobre ello. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. El tema de hoy entonces dijimos que está íntimamente relacionado con las garantías constitucionales, pero primero tenemos que empezar diciendo por qué es una regla, ¿no? Ahí lo tienen. Primero, la distinción entre los términos de regla y principio, ¿no? Para el derecho procesal existen determinados principios que son fundamentales y que no admiten una doble significación. Las reglas sí, ¿sí? Podríamos hablar, por ejemplo, de la regla de la oralidad o escritura en determinadas etapas de un proceso del que se trate. Eh, Podemos hablar, en este caso, de una regla de exclusión. ¿Por qué? Primero porque admite excepciones. Pero lo más importante es decir que es una regla porque es una norma que implica un modo de conducir el procedimiento, ¿sí? Y no solo el modo de conducirse, sino el modo en que debe de actuarse si no se conduce adecuadamente conforme a la ley en sentido amplio, ¿sí? Por eso hablamos de una regla de exclusión. Pero, ¿qué es lo que se excluye? ¿Sí? Ya adelantamos un poco que aquellos elementos de convicción colectados en franca violación a los derechos fundamentales o a las garantías constitucionales reconocidas en las constituciones y en los tratados internacionales, son nulos de nulidad absoluta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a excluir aplicando esta regla? Son elementos obtenidos por procedimientos que en su gran mayoría, por no decir todos, son llevados adelante por la autoridad policial como auxiliares de la justicia y más precisamente como auxiliares del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Es la posibilidad de dejar sin efecto este tipo de procedimientos policiales, eh, dando como ejemplos paradigmáticos las detenciones ilegales, las requisas ilegales, los allanamientos ilegales. Fíjense que si yo le quito la palabra ilegal, estas diligencias son totalmente legítimas. El problema es cuando avasallan derechos fundamentales o cuando no son llevadas a cabo según el procedimiento correcto. Esto en conjunción, ¿sí? Es decir, ya de por sí el hecho de que violenten un derecho fundamental o una garantía constitucional las transforma en ilegales y por ende todo lo que se derive de esa diligencia debe ser excluido del proceso y por ende de la valoración judicial. Tampoco están admitidas las interceptaciones de llamados o mensajes que no estén autorizadas expresamente por los jueces competentes. Y por supuesto, y esto en cumplimiento también de tratados con jerarquía constitucional, no se permiten confesiones eh, bajo apremios, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que ya sabemos que es una convención que tiene jerarquía constitucional.
¿Cuáles son las funciones de esta regla de exclusión? Porque ya dijimos que nace en el common law y luego o es importada por países del civil law, ¿sí? El sistema continental europeo. Si nosotros analizamos el surgimiento de esta regla, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde tiene su verdadero nacimiento, lo vamos a ver en breve, en realidad esta regla surge con un efecto disuasorio. ¿Disuasorio de qué? De estas actividades ilícitas llevadas adelante por los funcionarios policiales, ¿sí? Pero este actuar eh, no es espontáneo de la policía, ¿sí? También está legitimado por toda una ideología política que orienta la política criminal de un estado determinado, ¿sí? Y esta regla surge como un elemento que desalienta este tipo de prácticas. Entonces, ¿para qué surge o por qué surge esta regla? Primero, para disuadir la futura conducta de la autoridad policial, ¿sí? Para decir, bueno, esto no debe hacerse. ¿Por qué? Porque otra cosa muy importante, eh, estos actuares ilegales pueden conducir a dejar impunes las causas, ¿sí? Así como lo estoy diciendo. Entonces, eh, 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 estas prácticas suelen ser desalentadas cuando tienen como consecuencia el efecto contrario de lo que quieren lograr, que es la averiguación de la verdad. También busca proteger la reputación de la autoridad judicial, porque pensemos que si quedan impunes las causas por el actuar ilícito de los auxiliares de la justicia o de la policía, obviamente se diluye la imagen o la seria imagen que debe tener el Poder Judicial. Después, por supuesto, que es para garantizar las reglas de juego en un Estado de Derecho, ¿sí? Y la igualdad de partes y el afianzamiento de un sistema republicano respetuoso de las garantías y los derechos fundamentales de sus ciudadanos. También para promover la confiabilidad de las pruebas, ¿sí? Porque obviamente no, un proceso, o en este caso una investigación criminal, no puede estar sustentada en elementos que hayan sido recolectados a través de actos ilícitos, ¿sí? Eh, y por supuesto para reparar la arbitrariedad en contra de la persona imputada, ¿sí? Esto va de suyo, ¿no? Pero bueno, esto es importante de reconocer y de saber, ¿no? De la esencia de esta regla. Y esto nos lleva procesalmente a hacer una gran diferenciación entre lo que entendemos por prueba prohibida y prueba ilícita, ¿sí? Eh, Nosotros en este tema en particular nos vamos a abocar a hablar mucho de la prueba ilícita. La prueba ilícita es aquella eh, prueba, valga la redundancia, obtenida en violación de las garantías constitucionales, ¿sí? Esto lo dice el artículo 211 del Código Procesal bonaerense. Pero también existe el concepto de prueba prohibida, ¿sí? Que no es aquella obtenida en violación de garantías o derechos fundamentales, sino que es aquella que se incorpora al proceso de una manera defectuosa o no siguiendo los procedimientos que la misma ley procesal establece para su incorporación, ¿sí? Que declare una persona que no tiene la edad suficiente o que no tenga la madurez eh, necesaria para poder ser testigo en un juicio, esto no violenta ninguna garantía constitucional, pero sí es una prueba prohibida porque está por fuera del catálogo de las pruebas admitidas, ¿sí? Y esta prueba podrá merecer un reproche o una sanción procesal de inadmisible, eh, pero nunca de nula. Nula es de nulidad absoluta. De hecho, un sector de la doctrina ya se aventura a hablar de inexistentes, aunque en ninguna ley procesal está regulada como tal la inexistencia como sanción procesal, pero lo cierto es que acreditada la ilegalidad de un elemento probatorio, la sanción que decanta es la nulidad absoluta y su inmediata extirpación, ¿sí? Y por supuesto que no puede ser valorada por el juez, salvo, vamos a ver, que sea beneficioso para la persona imputada.
Se han elaborado tres tesis, ¿sí? Que también son consecuencia o producto del devenir jurisprudencial el criterio que han sostenido tanto la Corte estadounidense como la Corte argentina. En primer lugar, una tesis amplia, eh, que dice que eh, cualquier elemento probatorio que haya sido obtenido violando garantías constitucionales debe ser extirpado automáticamente del proceso y no solo ese elemento probatorio, sino todos aquellos elementos que sean consecuencia directa de la obtención, ¿sí? Lo que se conocen como pruebas ilícitas derivadas o por derivación, ¿sí? Tenemos siempre un procedimiento ilícito directo, que es el que se busca excluir, y después, obviamente, ese procedimiento puede tener derivaciones o consecuencias que siguen la suerte de lo principal. Después una teoría intermedia, que es la que establece que hay que estar a cada caso concreto y medir la verdadera incidencia de la ilicitud. Acá vamos a encontrar eh, también una teoría sostenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conocida como Balancing Test. Y tenemos una totalmente restringida que obviamente le da preeminencia al sistema de justicia, legitimando que, bueno, pueden cometerse ciertos atropellos, porque lo que se busca es el verdadero sentido de justicia. Entonces, se privilegia la administración de justicia por sobre cualquier, llamémosle entrecomilladamente, error judicial o policial que pueda acontecer, ¿sí? Esto obviamente es coincidente con posturas de cortes conservadoras, que las hubieron y las hay en Estados Unidos y en Argentina, lo podemos observar en procesos históricos, ¿sí? La elección de una teoría sobre la exclusión de la prueba ilícita también es consecuencia de la ideología judicial gobernante en estos altos órganos jurisdiccionales, ¿no? Em, Continuamos. Bueno, ¿dónde surge? Yo les dije que la regla de exclusión probatoria tiene un nacimiento totalmente pretoriano. Si luego lo empezamos a ver en, en las legislaciones, tiene un surgimiento incluso en el siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Miren ustedes, en Estados Unidos surge en el año 1886, como decíamos, siglo XIX, en un fallo que es muy conocido porque se lo toma como la piedra fundacional de esta regla de exclusión probatoria, es el fallo Boyd versus Estados Unidos, al que la Corte adhiere o confirma muchos años después, en el año 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, en Weeks versus Estados Unidos. Pero lo particular de estos dos casos es que la regla de exclusión probatoria surgió solamente para aquellos procedimientos en delitos federales, ¿sí? No se extendió al resto de las jurisdicciones locales estadounidenses, eh, que luego, bueno, en el año 1961, en el precedente Mapp versus Ohio, termina sucediendo que es que esta regla de exclusión abandona la exclusividad del terreno federal y se expande hacia el resto de los estados en esto de la justicia local. Pero fíjense que en la República Argentina, en la primera vez que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación habla de la regla de exclusión, lo hace, fíjense ustedes, 5 años después de que lo hace nuestra Corte, de la Corte estadounidense, perdón, 1891, ¿sí? Es un fallo para el que estudia este tema muy conocido porque es la primera vez en una Corte que recién estaba naciendo, ¿sí? Tenía pocos años, no había llegado ni a tener 30 años, y ya hablaba de la exclusión probatoria en el final del siglo XIX, en el fallo Charles Hermanos, un fallo donde la Corte entiende que la violación del domicilio, un allanamiento prima facie
podía parecer que tenía una orden válida, pero la autoridad judicial se extralimita, termina quitándole los documentos, un fallo que tiene que ver con el derecho aduanero, donde se analiza. Es un fallo muy interesante, es un fallo muy corto, recomiendo que lo lean, donde se habla un poco de falta de acción, pero lo importante es que empieza a poner en la balanza las disposiciones constitucionales respecto de el verdadero sentido de justicia, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La administración de justicia o eh, la violación de derechos fundamentales en el caso concreto? Bueno, esto es la primera vez donde la Corte se pregunta esto. Pero lo paradigmático es que no va a hablar más de la regla de exclusión probatoria, sino hasta el año 1981, en el fallo Montenegro, donde, que este caso llega a la Corte. ¿Por qué? Porque se aduce que la cuestión federal es en la violación de la garantía de la no autoincriminación, ¿sí? Contenida en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y replicada en nuestro artículo 18. Montenegro había confesado el delito a través de torturas y por supuesto que la Corte retoma lo que había hablado 90 años antes en el fallo Charles Hermanos y dice que por supuesto que es intolerable eh, utilizar eh, para condenar una confesión que haya sido eh, producto de torturas. Recordemos que en este año Argentina no había firmado y ratificado el Tratado eh, de Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ¿no? El Tratado de la Tortura. Pero lo cierto es que lo interesante de este fallo es que donde vuelve a retomar el concepto de la exclusión probatoria. Y unos pocos años después, en el fallo Fiorentino, donde se produce nuevamente un allanamiento ilegal de Diego Fiorentino, quien venía circulando por la calle. La policía lo intercepta en la puerta de su casa, le dice que tenía que hacer una diligencia judicial. Como Fiorentino no se niega expresamente, eh, se da a entender como que ese silencio era una especie de aceptación tácita, que después obviamente la Corte se encarga de decir que ahí no hubo ningún acto de libre voluntad de parte de él. Y lo cierto es que le encuentran estupefacientes en su habitación y, y lo condenan. Llega a la corte, se analiza la inviolabilidad del domicilio como, obviamente, como garantía vulnerada y la corte reafirma, tal cual lo hizo en Montenegro, que eh, no se puede condenar a una persona con un elemento obtenido de un acto ilícito. Pero aquí habla de la regla de exclusión, ¿sí? Es decir, de la posibilidad de extirpar estos elementos obtenidos directamente, ¿sí? Pero no va a hablar por ahora de qué pasa con las consecuencias de esos actos. Hasta ahora, la regla de exclusión, como les dije hace un rato, solo se aplica para los elementos directos obtenidos. No se habla de las consecuencias. Para hablar de las pruebas ilícitas por derivación, es decir, de estas consecuencias, acá tenía, me adelanté un poco, pero pueden pausar el video si quieren y tomar apuntes de la cuestión fáctica de cada uno de estos tres casos que son de estudio obligatorio para cualquier estudiante de Derecho Procesal Penal. Pero como les decía, vamos a pasar a ver lo de la doctrina del fruto del árbol envenenado, que es una doctrina también judicial, eh, que lo que hace es abordar esas consecuencias. Pero fíjense qué interesante esto que les pongo acá, porque en el año 1995 en Estados Unidos, producto de este devenir jurisprudencial, se sanciona la exclusionary rule, ¿sí? Y fíjense que hoy les hablaba de la importancia de ver cuál es la posición ideológica que sostienen las cortes, ya sean cortes liberales o conservadoras, porque eso también va a ser
decantar cuál es el criterio o la tesis que finalmente apliquen para la aplicación de esta regla de exclusión. Y fíjense lo que dice acá, ¿no? Sin esta regla, ¿cómo podemos parar la invasión de la policía a nuestra privacidad? Bueno, esto es lo que se preguntaban. Esta exclusionary rule, obviamente, se queda a mitad de camino, pero lo importante es que pasa del terreno exclusivamente judicial, jurisdiccional, para transformarse en una ley, ¿sí? Por eso es que lo pongo como un hito. Eh, lo mismo que la Police and Criminal Evidence Act en Inglaterra. Eh, a ver, vuelvo. Entonces, les decía que se crea pretorianamente para abordar ya las consecuencias, las pruebas por derivación eh, de estos actos ilícitos. Es decir, primero la Corte estadounidense se pregunta, bueno, ¿y qué sucede con todos los hechos que son consecuencia de los procedimientos ilícitos? ¿Siguen la misma suerte? ¿Deben seguir la misma suerte? Bueno, lo cierto es que sí, ¿sí? Esto lo empieza a sostener en 1920 la Corte estadounidense, en Silverton Lambert Co. versus Estados Unidos. Pero lo importante, o el fallo paradigmático de esto, porque es la primera vez donde va a acuñar este concepto el juez Frankfurter, es el fallo Nardone, ¿sí? Nardone versus Estados Unidos es la primera vez donde se habla de el fruit of poison tree, ¿sí? Ahí tienen el dibujito en la pantalla, ¿sí? Porque qué quiere decir esto? Es una metáfora de que si las raíces y el tronco del árbol están envenenadas, los frutos que surjan de ellos también lo van a estar. Por eso es que reafirman categóricamente que todos los actos que sean consecuencia de la ilicitud primigenia van a seguir la misma suerte y deben ser igualmente extirpados del proceso y de la valoración judicial. Luego lo repitió en Nix versus Williams y en León versus Estados Unidos. Pero lo importante es ver el devenir en nuestra corte, ¿sí? Tenemos muchos precedentes. Rayford es uno de los más importantes porque es la primera vez donde nuestra corte habla de esta doctrina, trae a colación el caso Nardone del año 39 y, y en el caso de Rayford, un ciudadano estadounidense que se encontraba en Buenos Aires, es detenido en la vía pública, sin orden, eh, engañado por las fuerzas policiales, es conducido hacia su domicilio. eh, Ahí confiesa que ha comprado estupefacientes a una persona, entrega una tarjeta y en base a la entrega de esa tarjeta llegan a esa persona que también termina confesando quién era el proveedor principal. Y acá la Corte lo que dice es, bueno, pero si ya el hecho, ¿cómo llegamos nosotros a tener este dato? ¿De una manera legítima, legal o ilegal? Bueno, fue ilegal, porque obviamente la policía no tenía la orden ni la facultad de poder allanar el domicilio de Rayford y obviamente también se aprovecharon de su condición de extranjero. Así que obviamente, aplicando la doctrina del fruto del árbol envenenado, deja sin efecto no solo el allanamiento ilegal, sino los hechos o procedimientos posteriores. Pero un año después, en el fallo Ruiz, donde la ilicitud la encontramos en una confesión bajo torturas, tal cual había sucedido en el fallo Montenegro, em, la Corte marca una diferencia fundamental con lo que había resuelto un año antes en Rayford, porque lo que dice es, bueno, pero en este caso en particular, lo que existe es una fuente independiente de prueba que no estaba viciada y que a mí, como órgano jurisdiccional, me permite poder llegar a la misma conclusión que si no hubiera ocurrido la ilicitud. Entonces, eh, deja de lado la doctrina del fruto del árbol envenenado y aplica esta excepción. Entonces, acá ya empezamos a ver que
esta doctrina del fruto del árbol envenenado empieza a flaquear, como podríamos decir, a tener sus ribetes. Eh, Después vinieron muchos fallos. Yo acá les dejo algunos, como por ejemplo en 1994, Daray con la corte menemista, lo mismo que sucede con Fernández Prieto y con Tumbeiro, que ya no era la corte menemista, pero compartían, o seguía teniendo varios de sus integrantes, ¿sí? Fallo de Aray es un fallo de Mendoza, una requisa ilegal. El fallo Fernández Prieto, son todos fallos muy importantes que obviamente les pido que lean. Es la detención ilegal de 3 personas que se dirigían hacia Mar del Plata. Y acá lo interesante es un concepto que vamos a ver ahora en la filmina que sigue. Y acá les dejo también dos precedentes, la primera vez que la dos precedentes internacionales. El primero, lo importante es porque es digamos, es cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma para sí el concepto de doctrina del fruto del árbol envenenado en Cabrera García contra México en el 2010 y Fernández Prieto y Tumbeiro contra Argentina, donde lamentablemente fuimos responsabilizados internacionalmente por los atropellos policiales. Entonces, hacemos una suerte de repaso. Rayford 1986, Ruiz 1987, un fallo que no puse en la filmina anterior, Fiscal contra Fernández, un fallo que es más para, para el olvido que para otra cosa, porque con el surgimiento de esta corte de 9 miembros de la época del presidente Menem, eh, no, digamos que dimos un paso o dos para atrás en esto de aplicar teoría amplia y nos vamos acercando más a teorías restringidas, eh, sobre todo viendo lo que acontece en Fernández Prieto y Tumbeiro, donde se avalan procedimientos policiales. eh, donde se aplican conceptos tales como los de actitud sospechosa y nerviosismo, ¿no? En el caso de Fernández Prieto, la policía los había detenido legalmente sin orden y los revisó, los detuvo porque eran 3 sujetos con actitud sospechosa. Quisiera saber yo qué es la actitud sospechosa. Lo interesante de este fallo Fernández Prieto es el voto de fight, que se los recomiendo. Y en Tumbeiro es algo igualmente deleznable porque lo que aduce la policía para detenerlo, desnudarlo y encerrarlo en un auto eh, es que su actitud era de nerviosismo y que su vestimenta no se condecía con el lugar donde estaba transitando. Bueno, no tengo mucho más que decir. ¿Dónde está contenida esta regla? Bueno, la encontramos en el nuevo Código Procesal Penal Federal, en su artículo 10, y en el artículo 211, que ya reseñé al principio de este video, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que tienen marcadas una palabra porque no son totalmente iguales, ¿sí? El Código Procesal Penal Federal solo habla de qué elementos tienen valor y nuestro código bonaerense habla de qué elementos no tienen valor. Uno lo hace por la positiva y otro lo hace por la negativa, pero ambos comparten el criterio constitucionalista, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice el maestro Binder, ¿sí? En este juego del que venimos hablando todo el tiempo, ¿sí? Que no son dos cosas que se excluyen, ¿sí? Obviamente que el Estado debe investigar los delitos, pero siempre con el respeto irrestricto de las garantías constitucionales, que son, a su modo de ver, paradigmáticamente los límites a ese poder punitivo. Así que no hay ninguna dicotomía. Em, Tenemos también algo que yo les había un poquito reseñado, que esta suerte de tercera posición entre el criterio de la disuasión y el criterio constitucionalista, que es este criterio de ponderación, donde se contrapesan bienes jurídicos y que es producto del caso Harring del 2009. eh, y allí se habla de que deben analizarse 3 cosas, ¿no? La intensidad de la infracción, sí, es decir, ver eh,
hasta dónde verdaderamente se violentó el derecho fundamental, la cantidad de la invasión, hasta dónde territorialmente, ¿sí? Eh, y qué daño causa esa exclusión para el sistema judicial. Bueno, ustedes se darán cuenta que yo no adhiero mucho a esta doctrina, pero por un nobleza obliga tengo que mostrárselas. Y acá llegamos al final de nuestro video. ¿Por qué? Porque dijimos que era una regla y en este caso esta doctrina que se encarga de darle una respuesta a qué es lo que sucede con estas pruebas ilícitas por derivación, eh, empieza a tener excepciones, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que cuando le empezamos a encontrar excepciones o muchas excepciones a una regla, lo que terminamos haciendo es desgajarla. Por eso es que muchos autores hoy en día hablan de que todas estas excepciones lo único que hacen es curar al árbol envenenado, ¿no? Vamos a ver un poquitito de cada una de ellas. Primero el cauce independiente del que hablábamos en el fallo Ruiz, que nace con Nardone, que es donde la Corte habla por primera vez de esto, pero también dice que en el caso de que haya una vía investigativa que no esté viciada o que no haya sido producto de un actuar ilegal de la policía, obviamente puede ser utilizada eh, para condenar a sí mismo a la persona. Pero esa vía o ese cauce investigativo deben existir en la causa al momento de la ilicitud, ¿sí? No pueden ser posteriores, porque si no se puede presuponer que se hace solamente para sanear el vicio. Ya sabemos que un vicio de nulidad absoluta no se puede sanear. La segunda es el descubrimiento inevitable que surge con el fallo Nix versus Williams de 1984, caso de la Corte estadounidense. Todas las excepciones nacen en la Corte estadounidense, esto para que lo sepan. Pero a diferencia del caso anterior, ¿sí? Donde estaba realmente determinado ese cauce, acá el descubrimiento es hipotético, es futuro, ¿sí? Y puede ser futuro. En el caso anterior no, pero acá sí puede ser futuro. Pero se trata de hechos en los que, si nosotros descartamos la ilicitud, podemos decir que aún así eh, esos elementos hubieran sido hallados finalmente, ¿sí? Ese hallazgo no puede ser poco probable, al contrario, debe ser probable, ¿sí? Debe ser algo eh, con un grado muy alto de probabilidad de que ello suceda, ¿sí? Es decir, que si se hubiera producido un allanamiento con orden, el elemento incriminante se hubiera encontrado de todas formas, ¿sí? O que eh, el testimonio se iba a obtener por un cauce legal, ¿no? O sea, es algo que está al alcance de la autoridad policial y habiendo sido ilícito o no el accionar, aún así, de todas formas, en el devenir de la investigación, ese elemento hubiera aparecido de todas formas. Por eso es que esto también es una exclusión a la doctrina del fruto del árbol envenenado y permite que ciertos elementos sean o procedimientos sean ratificados por la autoridad judicial. Después está el vínculo atenuado, ¿sí? Esto un poco se parece a lo de la ponderación. Esta teoría surge en el caso Wong Tsung versus Estados Unidos del año 63. Y acá ya no se habla de algo que se iba a descubrir de todas formas o de algo que existe de manera independiente a lo viciado, sino que son elementos o procedimientos que si bien son ilícitos, no están verdaderamente relacionados con el objeto de la investigación o incluso existen actos de los propios sujetos del proceso que pueden llegar eh, a subsanarlos, pero no en el sentido de la subsanación de la nulidad absoluta, sino porque son dados de manera voluntaria, ¿sí? Eh, el vínculo entre el procedimiento que lleva a obtener la prueba, como dice ahí, ilícita directa y sus derivaciones, no tiene estrecha correlación. Eh, ¿Cuáles son las pautas para determinarlo? Bueno, la secuencia del tiempo, es decir, el mayor tiempo que haya pasado,
entre la ilicitud primaria y la derivación, si ha pasado mucho tiempo, podemos decir que ese vínculo no es tan cercano, es un vínculo atenuado, es tenue. Y la magnitud de la violación originaria, ¿sí? Si es una violación mínima o ínfima, obviamente sus consecuencias también van a ser mucho más ínfimas aún. Em, Muy bien. Acá, bueno, dentro de esto está la teoría del riesgo, que se analizó también en la jurisprudencia norteamericana, de que, qué pasaba si, si se producía la imputación de una tercera persona a través de grabaciones o de videofilmaciones. Bueno, siempre que la Corte lo que dijo es que esto no es válido cuando lo haga la autoridad policial, pero si lo hacen entre particulares y de manera voluntaria, no serán tachados de ilícitos y excluidos del proceso. Cuarta excepción, denominada de buena fe, surgida, es una de las primeras que ha surgido en la jurisprudencia norteamericana, incluso antes de la creación de la doctrina del fruto del árbol envenenado, porque eh, lo que hacía era excepcionar la regla de exclusión, más que la doctrina del fruto del árbol envenenado, ¿sí? Después, bueno, ratificada en Arizona versus Sebas en el 95 y también de la que se habla en un fallo de nuestra Corte Razuk del año 92. Primero, no alcanza solo la buena fe y es un concepto que se aplica solo a la policía y no alcanza solo con la buena fe subjetiva, ¿sí? Que tenemos que estar hablando de verdaderos procedimientos llevados adelante conforme la normativa que regula el actuar policial. Y además de ello, el error no debe ser llevado adelante o la ilicitud no debe ser llevada adelante de manera voluntaria y caprichosa por el accionar policial, sino que tiene que ser producto de la buena fe en la creencia de un acto jurisdiccional viciado, ¿sí? Ahí tienen ejemplos, ¿sí? La policía puede no saber que una orden judicial es nula, carente o con falacias de motivación, ¿sí? Ahora, esto puede suceder, ¿sí? Por eso es que en este tipo de casos, cuando se aplica esta excepción, se lo hace en estos términos. Eh, y la negligencia en el actual policial debe ser sistémica también. Eh, Opina Alberto Binder que el efecto disuasorio actúa sobre las prácticas de la institución policial. Ya sabemos lo que opina el maestro Binder sobre, sobre las policías. Eh, pero bueno, lo cierto es que este es un criterio muy peligroso porque así dicho, es muy amplio y lleva a ratificar procedimientos que eh, tienen un grado muy alto de ilicitud. Y por último, decíamos, repetimos por tercera vez en este video, la excepción que es producto de la teoría de la ponderación, que está dada en el caso Walder de 1954 y Hudson versus Estados Unidos del 2006, ¿sí? Esta teoría de la ponderación, ¿qué hace? Poner en juego dos derechos, ¿sí? Que prima facie pueden ser considerados iguales, y entonces los jueces deben sopesar eh, qué- qué- a qué se le va a dar mayor preeminencia, ¿sí? Eh, Solo se admite la prueba ilícita si realmente el derecho vulnerado es un derecho fundamental consagrado en la Constitución este, y ese tipo de valoración se realiza por lo que se denominan intereses superiores, como ser el interés superior del niño, la seguridad pública colectiva, delitos aberrantes como los delitos federales, los delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Pero aclara la Corte estadounidense, y esto les dije que lo íbamos a dejar como conclusión final de este video, que existen ciertas ilicitudes que pueden jugar en contra del imputado y que si nosotros aplicáramos caprichosamente un criterio estático de exclusión probatoria, podríamos perjudicarlo, máxime cuando tiene principio de inocencia. Así que esto obviamente es una excepción de la excepción y si esa ilicitud le juega a favor a la persona imputada, obviamente el elemento o el procedimiento formará parte de la investigación.
Bueno, me he extendido un poco más de lo que pensaba, pero bueno, es un tema que lo amerita y espero haber sido claro y cualquier cosa me consultan por los canales de siempre. Muchas gracias por su tiempo, un placer como siempre y nos vemos en próximas clases.